El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida otra semana más a tu programa de material en una semana intensa, en una semana interesante en nuestro sector, porque por fin Kilian Jornet anunciaba su nueva marca, su nuevo proyecto. Y ese proyecto tiene un nombre, N-Normal, y estará bajo el paraguas de la empresa Camper con sede en Mallorca. Creo que en este sentido a todos nos ha sorprendido, mejor dicho, nos ha sorprendido con matices. Es decir, es cierto que Hoka sonaba con fuerza como futura marca de Kilian. De hecho, había casi quien lo daba por seguro. Y esto es así por varios motivos. El más relevante quizás por la estética de aquellas zapatillas que llevó a las 100 millas de Suecia, en la que se veía una clara influencia de Hoka. O por lo menos eso quisimos ver. Otros opinaban que siendo este el año cuando vuelve Kilian a UTMB y precisamente cuando es Hoka el patrocinador principal, es decir, al final todo eran cábalas y suposiciones. Sí es cierto que tal y como escribí en el artículo para la web Corriendo Voy, tener a dos gallos en el gallinero, y me refiero a Hoka, me refiero a Jim Walmsley y a Kilian Jornet, pues tampoco creo que hubiese sido fácil del todo de gestionar, porque una cosa es el colegueo entre corredores y las bromas en la línea de salida del UTMB, cuando al final te están apuntando todas las cámaras de fotos, y otra cosa es el día a día interno en un equipo con sus correspondientes luchas de ego, protagonismo y demás. Para Hoka, por supuesto, y haciendo ahora suposiciones, sin duda hubiese sido una muy buena operación, porque tanto Walmsley como por supuesto Kilian sin duda tienen una enorme capacidad para crear expectación. Si Hoka de por sí ya está acaparando el mercado, solo les falta una mayor proyección mediática, como pueden darle dos corredores de la talla de Jim y Kilian. Otra cosa que apunté en el artículo para Corriendo Voy, de algo que cada vez estoy más convencido, y es que la salida de Kilian de Salomon quizás no ha sido todo lo cordial que han querido comunicar. Ahora bien, el porqué de su salida, si es por dinero, si es por cortarle las alas en cuanto a desarrollo, por falta de recursos en ciertos ámbitos, eso creo que nunca lo sabremos. Así pues voy a hacer un pequeño análisis, tampoco quiero extenderme demasiado y quiero ir al grano. El pasado día 23 era la fecha indicada. Sí que es cierto que en los medios de comunicación la noticia había llegado 2 días antes y estaba embargada, como se le suele llamar, es decir, estaba expresamente prohibido publicar ninguna información, tanto escrita como, por supuesto, difundir las fotos que contenía esa información. Y así, finalmente, supimos que Camper era la empresa madre, la empresa matriz bajo la que se creara la marca N-Normal. Pero antes de entrar en materia sí que quiero compartir contigo las opiniones o titulares que deja esta noticia de la mano de 3 voces con autoridad en nuestro mundillo. Serán Alfonso García, director de Territorio Trail Media, Albert Jorquera, periodista, y Depa, la voz del trail, speaker y director de la revista Trail Run. Los escuchamos. Kilian vuela solo. Sería el titular, sería el resumen de la noticia que nos ha sorprendido esta semana sobre la nueva marca N-Normal que ha puesto en marcha Kilian Jornet junto a Camper. Resumiendo, que Kilian ya no necesita a nadie, ya no necesita a Salomon, ya no necesita a un fabricante de material potente detrás de él, sino que él mismo es capaz de lanzar su propia marca y seguro que de vender muchísimo y de posicionarse en el mercado. Por fin sabemos el nombre de la nueva marca de Kilian Jornet, Normal, y con quien irá de la mano, Camper, algo que algunos ya intuíamos hace unas semanas. Ya sabemos también algunos de sus embajadores, pero nos quedan todavía muchas dudas y la sensación de que el proyecto aún es muy incipiente. Para mí, tiene 2 grandes retos. Uno tecnológico, el de producir productos en un mercado que cada vez está más evolucionado y es más competitivo, y el otro comunicativo, el de aunar el lanzamiento de una marca que al final quiere vender con su discurso solidario y sostenible. Vamos a ver qué nos depara el futuro y por dónde sale Kilian Jornet y su nueva marca Normal, pero es evidente que es una aventura apasionante y que marca un antes y un después en el mundo del trail.
Bueno, ya sabemos esta semana cuál va a ser el futuro de Kilian en cuanto a su marca deportiva y yo creo que va a ser un nuevo reto, un nuevo desafío, aunque parece fácil. Todo lo que hace Kilian nos parece fácil, subir el Everest 2 veces en una semana, ganar todas las carreras o coleccionar récords, parece fácil. Ahora, tener su nueva marca, pues la gente piensa que lo va a petar, que va a venderlo todo. Bueno, yo creo que no va a ser tan fácil y yo pienso que, conociendo a Kilian, que si resultara fácil no estaría ahí, porque es un hombre de retos, es un hombre de desafíos y por eso se ha lanzado a este desafío también. Bien, pues después de escuchar estas opiniones vamos con unas cuestiones que por lo menos a mí me suscitan mucha curiosidad. Y habrían varias preguntas por hacerse. Primero, ¿por qué Camper? Es decir, ¿qué le ha ofrecido? Y ya no solo hablo económicamente, sino a nivel de libertad, quizás, para decidir, para crear. ¿O también una mayor responsabilidad social, quizás? Segundo, salió de Salomon, una empresa grande, pero ha ido a otra empresa grande, y esto lo explicaré luego. ¿Por qué? Tercero, ¿por qué ese anuncio del pasado día 23 creando tanta expectación, pero en el que ni siquiera se presenta una colección, unos modelos, tan solo unas fotos en las que realmente no vemos una propuesta? Y sí que es cierto que hay un vídeo, hay un comunicado mostrando su misión, visión, valores, quizás muy medido, muy guionizado y con poco margen a la espontaneidad, con lo que al final nos dejó un poco como diciendo, vale, ¿y ahora qué? Y cuarto, al final todo parece un poco precipitado. Por tanto, ha sido una especie de manera de liberarse de esa presión mediática que había suscitado ese anuncio de una nueva marca. Bien, en función de la información que he ido recopilando, que he ido recabando, voy a intentar dar un poquitín respuesta, o por lo menos mi opinión, a todas estas cuestiones. Primero de todo, veamos qué es Camper, quiénes son. La empresa es de Mallorca, como ya se ha dicho, llevan casi 50 años fabricando calzado, de hecho es la marca más antigua del sector del calzado en España y se muestran como una empresa familiar. Y sí, es cierto, pero ojo, que no es un cortijo o una fabriqueta allí en medio de Mallorca. De hecho, el CEO de Camper, Miquel Fluixà, es también presidente de Iberostar, que es una cadena hotelera con 100 hoteles, 16 resorts y de hecho es una de las personas más ricas de España, según la revista Forbes, con un patrimonio de 3,8 billones con B de dólares. Dicho esto, sí que es cierto que tienen experiencia fabricando calzado, pero mi duda es cómo van a aplicar la tecnología que requiere un calzado actual de trail running para que sea funcional y, ojo, que puedan entrar, y no solo entrar, sino presentar competencia real en el mercado actual. Es decir, en Camper son excelentes fabricantes de calzado tipo casual o calzado urbano, pero en el ámbito del calzado específico deportivo actualmente no tienen la experiencia necesaria. Y ojo, que no estoy hablando de implementar placas de carbono ni nada por el estilo, es más, creo que hoy se puede salir al mercado con un muy buen catálogo sin una zapatilla con una placa de carbono. No es imprescindible, no es necesario, no me parece totalmente capital salir al mercado con unos modelos para una parte muy reducida de posibles compradores. A lo que me refiero es a la tecnología y medios que se requieren para salir al mercado con un producto que sea competitivo. Porque seamos claros, lo que saque Kilian, habrá o seremos unos cuantos lo que iremos a comprarlo. Lo compraremos porque prácticamente sea lo que sea que haga, es él. Y eso ya de por sí suscita interés, suscita mucha curiosidad. Pero evidentemente no todo el sector del trail piensa así, es decir, salir con una colección en 2022, y ya no solo por los problemas de transporte, suministros, distribución, factorías en Asia cerradas por pandemia, sino salir actualmente al mercado es meterse en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque estamos viendo colecciones con un nivel brutal. Me viene a la mente Altra, pero también New Balance, Saucony, incluso Salomon con su línea Pulsar están haciendo cosas muy interesantes y con un nivel extraordinario. Y claro, hacerse un hueco ahí dentro es una tarea que requiere mucho trabajo. Al final es, como decimos aquí en España, pico y pala. Bueno, y también un poco de suerte. Por lo tanto, sí que creo que ahí es imprescindible la mano de Kilian, ahí ha de ser él el que lleve la batuta, el que dé las directrices y marque el camino a seguir. Pero a su vez, hace que Kilian pueda tener ese acompañamiento, ese respaldo, digamos, logístico e incluso empresarial, obviamente, para tirar adelante su idea. Al final, es una sinergia en la que no hay elección. Es necesaria sí o sí en el marco actual. De modo que tendrá que ser Camper, obviamente, quien le dé los medios para poder materializar o llevar a cabo esos productos de la manera en como Kilian entiende el trail. Cosa que de por sí no es nada fácil si no vienes desde ese sector. Insisto, en Camper pueden hacer excelentes zapatos de piel,
pero no por ello conocen las necesidades de un corredor de montaña y por tanto no pueden llevarlo a cabo por sí solos. Sí es cierto que cuando escoges al mejor corredor de montaña y tienes la posibilidad de proporcionarle los medios y dejar de hacer, tienes más probabilidades de éxito. Pero aún así no es fácil. No es fácil ni es barato. ¿Y qué puede aportar Camper o qué puede aportarle a Kilian? Por ejemplo, ya trabajan con marcas como Michelin o Vibram. Ahí ya vemos un punto importante, aunque no determinante. ¿Por qué? Sencillo. Si Kilian dice que quiere probar suelas Vibram en los prototipos, muy raro que Vibram se lo negase. De hecho, la suela de ese prototipo que le vimos llevar en las 100 millas ya llevaba suela Vibram. Otra empresa que colabora con Camper es MLS Textiles 1992 SL. Esta empresa fabrica calcetines para Camper y por tanto lo hará para N-Normal. Esta empresa tiene marca propia y es Lurbel. Así pues, por lo menos en lo referente a calcetines, la empresa valenciana será quien se los fabrique casi con total seguridad. Por cierto, en mi opinión, los mejores calcetines para deporte, ya sea para ciclismo, correr por montaña o correr por asfalto. Y ya para ir acabando, ya conocemos el discurso de Kilian sobre la sostenibilidad, ser socialmente responsables. De hecho, el lema de la marca es "Tu camino sin rastro". Pero como digo, esto no va a ser fácil, ya que Camper trabaja con una factoría de Portugal y por lo menos 3 en Vietnam. Por lo tanto, vamos a parar al punto de inicio, al final donde se fabrican todas las marcas. Una cosa que no he podido averiguar es dónde está el centro logístico de Camper, si está en Mallorca o no. Pero si está en Mallorca y no puede hacerse distribución terrestre, obviamente, sumamos el uso de transporte por barco y avión. Así que sobre el tema de contaminación tampoco es que sea la mejor opción. Sí es cierto que si entras en la web de Camper le dan una importancia muy grande a minimizar la huella, a las emisiones, pero a veces las cosas no son tan fáciles como redactar un buen copy en una web. De hecho, en alguna entrevista que he encontrado, desde Camper han dicho, y cito textualmente, que no tener fábricas en propiedad hace que la empresa sea más flexible para poder diseñar y producir cosas nuevas y que por tanto ser especialista en fabricación suponía una limitación. Es decir, de esta frase se deduce una clara dependencia externa y hablar de dependencia o fabricación externa es casi con total seguridad hablar de fabricar en Asia. Por lo tanto, el tiempo dirá si hay que tragarse algún sapo que otro. Eso sí, que un servidor será de los primeros en comprar, sea lo que saque al mercado Kilian, eso ya te lo aseguro. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias como siempre por tu tiempo, por tus 5 estrellas en Spotify, por tus reseñas en Apple, tu comentario en iVoox y YouTube. En definitiva, sea desde donde sea que me escuches, muchas gracias. Hasta el martes que viene y que tengas una buena semana.